Como yo he vivido 3 años en la Franja de Gaza, he vivido 2 agresiones, me ha tocado recoger con mis manos una cantidad innumerable de cuerpos destrozados. O sea, una guerra huele a carne descompuesta, huele a humo, una guerra son madres llorando, niños que han perdido a sus madres, es algo que tenemos que evitar por todos los medios vivir. No es admisible que estemos todavía vendiéndole armas a Israel. Pero lo agrava más aún es que le estamos comprando armamento que viene con un sello que pone Tested in Combat. Este armamento lo hemos probado en ese laboratorio de prueba armamentística en el que hemos convertido a la Franja de Gaza y funciona muy bien. Los matamos muy bien. Eso es infame. Es una vergüenza. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Y estando allí comiendo, escuchamos una bomba. Yo no había escuchado una bomba en mi vida. Hostia. Escuchamos una bomba. Siguieron comiendo como si nada, ¿no? Y les digo, oye, ¿no habéis escuchado esto? Sí, una bomba. Bueno, ¿os quedáis tan tranquilos? No era para nosotros. Yo llegué a no escuchar las bombas también como él. Bueno, el principal lobby sionista en España, que se llama CON, difunde por ahí un dossier de 27 páginas sobre mí, poniéndome de terrorista porque aparezco en unas fotos con la resistencia palestina. Como si hubieran descubierto, yo apoyo a la resistencia palestina. Yo apoyo a la resistencia palestina. ¿Qué es lo que podrán hacer? Bueno, podré tener un accidente un día. Asumo que eso puede pasar, ¿no? Asumo que eso puede pasar. Bienvenidos al segundo episodio de No Obstante. En esta ocasión tengo la oportunidad y el placer de estar acompañada por Manu Pineda, que es eurodiputado y presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Estuvo también 3 años viviendo en la Franja de Gaza y poniendo el cuerpo en la lucha contra la ocupación y el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. También es candidato en las listas europeas de Sumar como número 4. Y bueno, es un placer tenerte hoy aquí en No Obstante. El placer es mío. Muchas gracias por habernos hecho un hueco. Y bueno, tengo que empezar hablando de la interna de la izquierda, lo siento, si no sería esto como el elefante en la habitación. Las negociaciones para que hoy seas candidato de la coalición han sido intensas, pero finalmente Izquierda Unida participa junto a Sumar en estas elecciones. Se llegó a especular sobre si había o no un veto por parte de Yolanda Díaz a tu candidatura. ¿Qué hay de cierto en eso? Entramos ahí con las preguntas. No, hombre, no hay preguntas inoportunas nunca. No, veto no ha habido nunca. O sea, yo creo que es posible que alguna gente de Sumar hubieran preferido otro tipo de perfil, ¿no? Bueno, yo quizá también hubiera preferido otro tipo de perfil para otros ámbitos, pero en cualquier caso nuestras organizaciones son autónomas. Nosotros hicimos unas primarias internas en las que nos medimos otras 2 compañeras y yo, las listas que encabezábamos, otras 2 compañeras y yo, y bueno, la mía salió apoyada con un 65%. Luego ha habido una negociación con Sumar para ver en el puesto que encajábamos y finalmente pues vamos en el número 4 de esta lista. Una lista que está encabezada por la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que en el segundo puesto va Jaume Asens, representante de los comunes. En el tercer puesto va un representante de Compromís y en el cuarto voy yo. Luego viene una compañera de Más Madrid. En cualquier caso, es una lista en la que tenemos un alto nivel de coincidencia en cuestiones sociales que afectan a la política nacional, en temas de, no sé decirte, en cuestiones de empleo, de servicios públicos como la educación, la sanidad, en cuestiones como la vivienda, donde coincidimos en la necesidad de que desde Europa se impulsen medidas activas para facilitar el acceso a la vivienda de personas que no son multimillonarias. Ahora mismo parece que solo pueden optar a ser propietarios de una vivienda gente muy adinerada
o al alquiler. O sea, es que ya no es para la compra, incluso para el alquiler, prácticamente imposible. O sea, yo tengo hijos y creo que no van a poder emanciparse jamás, como no sea que es que les toque la lotería, ¿no? Entonces es necesario que desde Europa se impulsen medidas para facilitar el acceso, para limitar los efectos nocivos que está generando los fondos buitres, los fondos de inversión que están expulsando a la gente de los barrios, convirtiendo nuestras ciudades en escenarios para el turismo. En fin, tenemos un alto nivel de coincidencia en esto y también en cuestiones de política nacional, en política internacional. Pues por supuesto, toda la lista, toda. Y parece innecesario que explique esto, pero es que está habiendo como mucho ruido, mucha intoxicación, mucho troleo con este asunto. Toda nuestra lista, desde la primera hasta la última persona que forma parte de la candidatura, somos gente que apoyamos la causa palestina, que por supuesto somos antisionistas, que estamos en contra del genocidio que está llevando a cabo esta entidad criminal que es Israel contra el pueblo palestino, especialmente en estos momentos en la Franja de Gaza, pero contra la totalidad del pueblo palestino, y que desde luego no nos limitamos a decirlo, sino en el caso de algunos de nosotros, pues como tú dices, ponemos el cuerpo en la defensa de lo que creemos. Yo he vivido 3 años en la Franja de Gaza, he vivido 2 agresiones, me ha tocado recoger con mis manos una cantidad innumerable de cuerpos destrozados. La compañera que encabeza la lista, ya te he dicho que es una persona dedicada a la defensa del derecho a asilo para los inmigrantes, mejorar la calidad de vida cuando llegan aquí. El número 2, que es Jaume Assem, viene ahora de participar en la Flotilla de la Libertad, que tenía previsto salir de Estambul hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo y llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, y que no ha podido salir por las presiones de Israel, pero que si hubiera salido hoy posiblemente estaría preso en mazmorras israelíes. O sea, nos parece muy sucio que alguien pueda cuestionar que nuestra lista es sionistas. Sumar se presenta, en este caso, a estas próximas elecciones europeas contra Podemos, y hay quienes sostienen que va a ser un medidor de fuerzas de ese espacio, de ese espectro político, ¿no? ¿Tú consideras personalmente que ha sido un fracaso que no se haya podido constituir una lista única, ¿no? Una única candidatura que pudiera aglutinar, que pudiera coordinar y movilizar a toda la izquierda alternativa o a todo el bloque de izquierdas que estaría, digamos, a la izquierda del PSOE? Antes de responderte, quiero matizarte algo. Sumar no se presenta contra Podemos. Sumar se presenta a las elecciones como un espacio amplio y diverso de distintas izquierdas, de la que formaba parte Podemos hasta que ha decidido salirse. Pero digamos que... Sí, disculpa, quería decir competirá con... junto a otros adversarios. Nosotros nos presentamos a las elecciones y nos hubiera gustado, por lo menos, yo ahora no te puedo hablar en nombre de todo Sumar, pero si te hablo en nombre de Izquierda Unida, nos hubiera encantado poder ir juntos, ¿no? Para nosotros, yo creo que es un fracaso colectivo el que no vayamos juntos. Y no voy a entrar en repartir culpas. Yo creo que cuando pasa algo así, todo el mundo tiene sus responsabilidades. Unos tendrán más que otros y yo no quiero entrar en valorar esto. Lo que sí creo es que haríamos mal favor a la gente de izquierda, a la ciudadanía, a la mayoría social, haciendo campaña unos contra otros. O sea, yo no considero a Podemos nuestro enemigo. Yo, de hecho, confío en que una vez que pase esta vorágine electoral en la que llevamos metidos, a veces pienso que siglos, ¿no? Podamos recomponer la izquierda, podamos recomponer la unidad, porque nadie entiende estas divisiones en las que no hay unas diferencias ideológicas que las justifiquen. O sea, nosotros tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa. A nivel programático no hay diferencias que sean irreconciliables, que puedan justificar. No la hay. Te digo más, y puede parecer una no sé, una butad,
pero el programa que lleva una parte de Sumar se parece en gran medida al programa que llevaba Podemos en las últimas elecciones europeas. O sea, yo recuerdo que en las últimas elecciones europeas que nosotros íbamos juntos, Podemos, los comunes de Cataluña y nosotros íbamos juntos, tuvimos que hacer como un mínimo programa común de 50 puntos de aquellas cosas en las que estábamos de acuerdo, y luego otras cosas en las que no estábamos de acuerdo defendíamos cada uno de las nuestras. Nosotros, por ejemplo, como Izquierda Unida, que somos una fuerza que nacimos combatiendo a la OTAN, o sea, nosotros nacimos al calor de la campaña contra la OTAN en el año 86, nosotros siempre hemos estado en contra de la OTAN, y en nuestro programa electoral en el 19 y ahora llevamos nuestra apuesta es la disolución de la OTAN, y por supuesto que ni la Unión Europea ni el Estado español tengan relación con la OTAN, tengan ningún tipo de relación con la OTAN. Y eso en las últimas elecciones tuvimos que llevarlo nosotros como programa propio de Izquierda Unida, porque no había manera de que Podemos aceptara eso, porque Podemos tenía más una política de tratar de humanizar la OTAN. No sé si consigo explicarme. Ellos no pensaban que la OTAN fuera algo irreformable que hubiera que combatir, sino limar las aristas más o menos hirientes, más hirientes, perdón. Entonces, bueno, la diferencia entre Podemos y algunos sectores de Sumar son mínimas, o yo no las conozco, ¿no? Y nosotros sí tenemos una posición más nítidamente de izquierda, más de izquierda transformadora, antibelicista, antiimperialista, y podemos defenderla dentro de este espacio, que Sumar lo mismo que pudimos defenderla en su momento dentro del espacio de Unidas Podemos, porque creemos que no podemos seguir en esta dinámica que parece endémica en la izquierda de estar dividiéndonos entre nosotros hasta llegar prácticamente al átomo, ¿no? Y por una coma mal puesta, por una discusión, a mí me han puesto el cuarto. Nosotros consideramos que es injusto y el cuarto. Nosotros creemos que Izquierda Unida tenía que ir más arriba. Pero ¿tú crees que eso justificaría que nosotros ahora montáramos una lista para compartir con Sumar? No porque tenemos unas diferencias programáticas insalvables, sino porque no me han dado el puesto. Bueno, pues nuestro análisis nos lleva a que no, que eso sería una irresponsabilidad. Los compañeros de Podemos han optado por otra vía, nosotros la respetamos. Lo único que esperamos es que no estemos todos los días dándonos de hostia entre Podemos y nosotros, porque creemos que nuestro enemigo está afuera. Nuestro enemigo es la reacción que es hegemónica. Quiero decirte, después de las elecciones será más hegemónica aún, porque van a aumentar numéricamente. Pero hoy en día, en la actual composición del Parlamento Europeo y del conjunto de la Unión Europea, es hegemónica aunque no tengan los números, porque otros grupos parlamentarios, como la otra derecha, el Partido Popular, en el que está incluido el Partido Popular Español, el Renew, donde están Ciudadanos, pero es que incluso los verdes y los socialdemócratas, donde está incluido el Partido Socialista, en muchos casos votan con la extrema derecha, por miedo, por complejos, por cobardía, por lo que quiera. Entonces, de algún modo, ya esas políticas reaccionarias se están haciendo hegemónicas. Nosotros tenemos que aunar fuerzas contra esa reacción, esa especie de internacional negra que viene a robarnos los derechos, vienen a echarnos a pelear a los de la planta baja contra los del sótano, vienen a decirnos que el problema que tiene un trabajador o trabajadora de aquí que tiene malas condiciones no es culpa del que lo está explotando, sino es culpa de un emigrante. Vienen a decirnos que es eso de la violencia machista, que aquí lo mismo son violentas las mujeres que los hombres. Vienen a decirnos que es eso del LGTBI, que eso es adoctrinamiento de no sé qué cosa. Vienen a cuestionar el cambio climático. Son terraplanistas. Entonces, ese es el gran peligro. Yo no vengo a competir con Podemos. O sea, de hecho, te he reconocido ya que me encantaría que hubiéramos podido compartir espacios y sumar fuerzas. Que no es así, pues una pena, pero espero que no nos desgastemos entre nosotros.
Para la coordinación de la Organización de Izquierda Unida se presentan 4 candidaturas. Tú has apoyado la de Antonio Maillo. ¿Cuáles dirías que son las diferencias fundamentales entre la candidatura de Sira Rego y la de Antonio Maillo? ¿Cuál sería, digamos, la razón que te ha motivado a apoyar a Antonio? En primer lugar, antes de entrar, siempre siento no entrar a responderte directamente, pero quiero contextualizar un poco. Claro, es normal. Yo apoyo la candidatura de Antonio Maillo, pero creo que estamos haciendo un ejercicio excelente de democracia, de pluralidad y de transparencia. Tuvimos ayer o antes de ayer un debate público en el que los 4 candidatos pudieron exponer sus visiones sobre qué quieren para Izquierda Unida, por qué representan distintas propuestas. Tú me preguntas por las diferencias entre Antonio Maillo y Sira. O sea, no por los otros dos, me centro en esas diferencias. Yo creo que Antonio, al que conozco desde el año 2014, no de antes, o sea, desde que vine de la Franja de Gaza lo conozco. Yo cuando Antonio fue elegido coordinador de Andalucía, yo estaba todavía viviendo en la Franja de Gaza. Cuando lo conocí, que fue en el año 2014, luego he tenido oportunidad de ver cómo trabajaba. Era un hombre que, a diferencia de lo que está pasando hoy en nuestra organización, recorría las sedes. O sea, en cualquier sede de Izquierda Unida donde tenemos una implantación territorial bastante amplia, tenemos como 1000 concejales, 80 alcaldías, tenemos prácticamente en todos los pueblos, tenemos asambleas, sedes. Él no era alguien que dirigía la organización desde un despacho en Sevilla. Él estaba todo el día pateando la sede. Eso no está pasando en nuestra organización. En Izquierda Unida Federal no está pasando eso, desgraciadamente. Y se echan falta. Yo, como eurodiputado, he tenido la oportunidad en estos 5 años de recorrerme mucho los territorios, recorrerme muchas asambleas nuestras. Y en muchos sitios me dicen, hombre, por fin viene un dirigente federal, no habíamos visto ninguno desde hacía 8 años, 10 años. Nosotros no podemos tener un coordinador o coordinadora que tenga una actividad prioritaria distinta. En el caso del compañero Alberto Garzón, él era ministro y llevaba la coordinación de Izquierda Unida un poco pues, en su tiempo libre. Nosotros como Izquierda Unida necesitamos una dedicación prácticamente absoluta. En el caso de la compañera Sira Rego, me temo que será una situación igual porque ella también es ministra. Luego yo creo que hay una gran diferencia también entre los dos. Mientras que en el caso de la compañera Sira lo que se plantea es una dirección más vertical, más personal, más de hiperliderazgo, en el que ella sea un poco el vértice de la pirámide. Antonio apuesta por una dirección colectiva, una dirección en la que él está dispuesto a dar paso. Él no quería, esto te lo digo yo como amigo de Antonio, como andaluz y como persona que ha tenido que trabajar, no solo yo un poco, otros compañeros y compañeras han tenido que trabajar mucho más para convencer a Antonio para que diera el paso. Y el paso que él daba no era para presentarse a coordinador. El paso que daba era para intentar buscar un consenso entre las distintas corrientes, que no son solo la de Sira y él, hay otros 2 compañeros que también presentan sus candidaturas. Él intentaba buscar puntos de encuentro para que pudiéramos llegar a un consenso, porque tenía él y yo tengo también un cierto miedo a que esto pudiera generar más divisiones en una organización que ya está débil por sí. O sea, nosotros no estamos, Izquierda Unida no está en su momento más álgido, ¿no? Si entramos en una dinámica de choques internos, podíamos salir más debilitados. Y Antonio, que ayudó a construir Izquierda Unida desde su inicio, no quería que esa trayectoria de Izquierda Unida y ese compromiso que tenemos con el futuro de mantener el hilo rojo, el verde, el violeta, el blanco de la paz, se pudieran ir por un desagüe, porque se pusieran los proyectos personales por delante de lo colectivo. Entonces él dio ese paso. Viendo que no había posibilidad de llegar a ese acuerdo, conseguimos convencerlo para que diera el paso a ser candidato. Porque creemos que reúne las condiciones para hacerlo.
creemos que reúne esa capacidad de diálogo, de respeto a la pluralidad. Tú no es necesario que coincidas al 100% con Antonio para poder trabajar con él. Tú puedes tener diferencias con él y él va a respetar tus diferencias lo mismo que tú vas a respetar las suyas, porque no hay otra manera de trabajar. Si tú y yo estuviéramos de acuerdo siempre en algo, es porque o tú o yo no pensamos, es porque uno piensa y el otro sigue. Antonio no tiene esa cultura. Antonio tiene la cultura del diálogo, del sentarse, discutir, hasta buscar síntesis, hasta encontrar puntos de encuentro. Y eso lo tiene Antonio y creo que no lo tienen los otros candidatos. Luego creo que él encabeza una candidatura en la que yo tengo el honor de participar. Yo soy miembro de la candidatura, pero creo que él encabeza una candidatura en la que hay compañeras y compañeros de mucha valía. Compañeras y compañeros que yo en el ámbito en el que conozco, que es más en el ámbito internacionalista, pues tenemos compañeras como la compañera Nerea, que aparte de ser diputada nuestra en Extremadura, viene también de la flotilla, es una persona que es lo mismo que te decía antes de Jaume Asens, si las cosas hubieran ido como estaba previsto que fueran, posiblemente hoy estuviera encarcelada en Israel. Tenemos compañeros como Fran Pérez, que es el hombre que organiza la solidaridad de Izquierda Unida, de los distintos movimientos de migrantes, con las relaciones con otras organizaciones de izquierda de tiempos inmemoriales. Tenemos gente muy valiosa en esta organización. Está Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, pero que además de ser secretario general del Partido Comunista de España, es un hombre que encabezó las negociaciones en Colombia que dieron lugar a acabar con 54 años de guerra. Las negociaciones entre la FARC y el gobierno de Colombia. O sea, aquí se mezcla la juventud con la experiencia. Aquí en esta candidatura están representados todos los partidos que forman parte de Izquierda Unida. Izquierda Unida no es un partido, es un movimiento sociopolítico político y social en el que hay distintos partidos y hay mucha gente que milita de forma individual. Todos los partidos y muchas de estas personas que militan de forma individual forman parte de esta candidatura. Yo creo que Antonio tiene esa cultura de sacar la organización a la calle. Aquí creo que muchas veces estamos pecando en nuestra organización de hacer política desde las sedes, de hacer políticas contra otros compañeros, de encerrarte en la sede y conspirar contra los de la asamblea de al lado o contra los de la dirección o contra los de no sé qué territorio. Eso nos está matando como organización. Nosotros tenemos que entender que la vida política no está en nuestras sedes, la vida política está en la sociedad, la vida política está ahora mismo en la Puerta del Sol, donde se está manifestando la marea verde. Está en la ciudad universitaria, donde hay una acampada de estudiantes y profesores apoyando al pueblo palestino y condenando el genocidio que está llevando a cabo Israel y exigiéndole a nuestro gobierno que se ponga del lado correcto. Porque nuestro gobierno, a pesar de nuestra presencia ahí, en la que estamos consiguiendo algunos avances, pero todavía sigue el Ministerio de Defensa comprando y vendiendo armas a Israel. El ministro de Exteriores, el señor Álvarez, ha hecho unas declaraciones infames, ignominiosas, en respuesta a que Pablo Bustinduy, también ministro de este gobierno, que forma parte de nuestro espacio político, que forma parte de Sumar, ha mandado una carta a las empresas que están ayudando a Israel en su política de apartheid, de limpieza étnica contra el pueblo palestino. Le ha mandado una carta avisándole de que eso es ponerse en el lado incorrecto de la historia. Y ha salido el ministro Álvarez a decir que Israel es un Estado amigo. Será un Estado amigo tuyo. Yo no tengo amigos genocidas. Será un Estado amigo tuyo, del señor Sánchez o de la señora Robles. Pero mis amigos son los que están del lado del pueblo palestino, combatiendo en las calles, chillando para que te enteres qué es lo que quiere el pueblo. Porque parece que el señor Álvarez solo tiene oídos para lo que le dice Israel, para lo que le dice Estados Unidos o para lo que le dice Marruecos, porque es uno de los instigadores de la traición que ha llevado a cabo el Partido Socialista al pueblo marroquí. Entonces, toda esa forma de actuar, en mi opinión, la representa Antonio Maillo. Y por eso tengo el placer
y la satisfacción de apoyar su candidatura, porque creo que es lo mejor para Izquierda Unida. Madre mía, has hecho poesía aquí. Me ha gustado mucho, en particular me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que además me ha recordado como a muchos filósofos que básicamente hablan de cómo, bueno, es que necesitas una cierta distancia o una cierta diferenciación para que pueda producirse un diálogo, porque si no, si solo hay identidad, no hay diálogo posible, pero al mismo tiempo, claro, necesitas estar sentado en la misma mesa. Si no te quieres sentar en esa misma mesa, tampoco es posible. Me ha parecido muy interesante y ahora sí que te voy a preguntar por Gaza. Como estábamos diciendo, estuviste 3 años en Gaza, viviendo en Gaza, y quería preguntarte qué fue lo que te impulsó a ir ahí. Es decir, una cosa es estar comprometido con la causa, sentirte indignado, y otra muy distinta es, como decíamos, ir y poner el cuerpo, ¿no? Llegar a ese punto de compromiso. Y también te quería preguntar cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste, es decir, porque una cosa es hacerte una idea, ¿no? De la magnitud de la catástrofe. Bueno, no quiero llamarlo realmente catástrofe porque da a entender que es una especie de fenómeno meteorológico y no lo que es un proyecto colonial y genocida humano, es acción humana. Pero claro, no es lo mismo hacerte una idea habiendo leído y habiéndote documentado, no es lo mismo que ver esa violencia encarnada, tangible, con nombres y apellidos, conocer en primera persona ese sufrimiento, ¿no? Y quería preguntarte eso, digamos, ¿sufriste una especie de shock al verlo en persona? Tenemos una semana para responderte, digo, porque la respuesta se puede extender mucho. Yo no tengo problema, yo tengo tiempo, pero no sé cómo andáis vosotros. A mí no me importa, yo quiero escucharte. Mira, yo llevo en la causa palestina desde el año 87, desde la primera intifada. Yo soy ya muy mayor, entonces sí. Yo llevo muchos años en política, llegué a la solidaridad internacional a través de Cuba. O sea, para mí Cuba siempre ha sido la gran escuela de solidaridad internacional, porque un pueblo que no da lo que le sobra, sino que da lo que le falta incluso, y que es capaz de, a pesar de las penalidades, mandar maestros o doctores o enfermeros al primer mundo. Nosotros hemos tenido en Sevilla, Cuba, alfabetizando adultos, ¿no? O sea, a través de mis contactos con la solidaridad con Cuba, me acerqué a la causa palestina en el año 87 con la primera intifada. Y siempre pues he tenido un papel, bueno, pues de ir a las manifestaciones, de ir a una charla, de exponer un documental, bueno, yo creo que un poco lo que hacemos todos los que tenemos cierta sensibilidad con esto. En el año 2010 hubo una flotilla, como esta a la que te he hecho referencia antes, la primera flotilla de la libertad. Ya va por no sé qué edición, ¿no? Pero la primera fue en 2010, en la que una serie de barcos pequeñitos y uno grande que se llamaba Mavi Marmara, que era un barco turco, intentaron romper el bloqueo a la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes de ocupación lo abordaron y mataron a 100 compañeros nuestros turcos que iban en el Mavi Marmara. A partir de ahí empezamos a trabajar para que, lejos de lo que pretendía Israel con este crimen, que ellos pretendían como dar un escarmiento y que no se repitiera más, lo que intentamos es manifestar nuestra indignación y hacer una flotilla que fuera todavía más fuerte que aquella. Y en el 2011 montamos una segunda flotilla y nos la secuestraron en Grecia. Tuvimos que tomar, teníamos 14 barcos, uno de ellos lo conseguimos comprar en la campaña aquí española, el Guernica. Cuando nos secuestraron, yo recuerdo, nos encerramos en la embajada española en Atenas, hicimos una huelga de hambre hasta que conseguimos que nos devolvieran el barco, pero obligándonos a volver hacia Barcelona y en fin, una historia que no... En agosto de ese mismo año, del 2011, empezaron unos bombardeos muy intensos sobre la Franja de Gaza. Y todo apuntaba que iba a ser una operación. Operación o agresión es como le llaman en Gaza a lo que aquí le llaman guerra. O sea, nosotros no le llamamos guerra porque una guerra es cuando hay dos ejércitos en conflicto y ahí no hay dos ejércitos en conflicto. Hablamos de agresiones, unilateral, ¿no? Sí, completamente. O sea, es el cuarto mayor ejército del mundo bombardeando sobre una población civil indefensa, ¿no? Entonces todo apuntaba que estábamos en eso. Yo no me veía otra vez aquí haciendo una manifestación, yo tenía, y yo creo que era ya una cuestión casi personal, más que política, ¿no? Tenía
tenía como esa frustración de que queríamos haber llegado a Gaza con la flotilla, nos la secuestraron en Grecia y tenía ahí como una cosa, te reconozco que personal, de que no estaba dispuesto a... Y a través de contactos que tenía en Egipto, ha sido un modo quizá un poco impulsivo, poco meditado, ¿no? Le dije a alguien que conocía allí, que estaba trabajando de periodista, le digo, oye, ¿cómo está la cosa para entrar en la Franja de Gaza? Me dicen, mira, Manu, no lo sé, pero si te vienes para acá, yo me voy contigo. Y me fui para Egipto así sin saber más, ¿no? Para entrar en Gaza te tiene que dar permiso Egipto, te da 5 semanas en conseguir permiso y al final conseguí entrar en la Franja de Gaza. Mi idea era conocer Gaza, ¿no? Estar allí unos días, pero llegué para una visita corta y me quedé 3 años. En esos 3 años, no continuo, ¿eh? Yo salía como mínimo una vez al año, salía de la Franja de Gaza. Yo tenía niños pequeños, en aquel momento tenía una niña con 4 años y un niño con 9, aparte de mi hija mayor, que ya era mayor, ¿no? Pero y yo venía por lo menos una vez al año a ver a mi hijo, ¿no? Pero siempre volvía. Tenía siempre actividades porque te engancha. Mira, mi primera noche en Gaza, por explicarte algo. Yo entré, me recibió en su casa alguien de quien me había dado su teléfono, una persona argentina, que yo también conocía de las redes, o sea, al final era de gente a la que ni siquiera le ponía cara, ¿no? Pero me dio el teléfono de este hombre porque era un profesor de una de las universidades de Gaza que había estudiado en Salamanca, hablaba español, me había dado su número y tal. Y me recibió en su casa, con toda su familia, a la compañera que venía conmigo. Y a mí nos recibió allí, estando allí comiendo, escuchamos una bomba. Yo no había escuchado una bomba en mi vida. Hostia. Escuchamos una bomba. Y la gente, y los chavales, los hijos de Isán, que era el profesor y la mujer, ni él, levantaron la cabeza, siguieron comiendo como si nada, ¿no? Y les digo, oye, ¿no habéis escuchado esto? Sí, era una bomba. Bueno, y os quedáis tan tranquilos. No era para nosotros. Me parecía, digo, están locos. ¿Cómo pueden estar con esta tranquilidad que hay una bomba? Esa bomba había matado a pocos metros de su casa a un niño que estaba con otros niños jugando al fútbol y lo había matado. Pero a mí me parecía que estaban locos. Yo llegué a no escuchar las bombas también como él a lo largo del tiempo. O sea, llega un momento en el que solo atendía una bomba si te caía lo suficientemente cerca para que se moviera el edificio o te rompiera los cristales. Imagínate, ¿no? O sea, yo perdí mi oído. Yo tengo sordera. Yo perdí los agudos en los 2 oídos. O sea, yo escucho las frecuencias bajas, todo lo escucho más grave porque perdí los agudos a consecuencia de los bombardeos en Gaza, ¿no? ¿Cuál era mi trabajo allí? Aparte del trabajo de denuncia, que siempre hay denuncias, o sea, cuando Israel asesina en Gaza cada día, no solo cuando hay una operación, una agresión, cada día. A veces a un niño que está merendando, recuerdo una niña que la mataron un día de Nochebuena, que estaba comiéndose un bocadillo de Nutella y con un tanque le pegaron, una niña de 3 añitos que estaba en el escalón de su casa y un tanque le pegó un pepinazo y la mató. Otro chaval que estaba jugando al fútbol en la calle con una camiseta del Real Madrid, una camiseta de Osil, por cierto, también le pegaron un bombazo y lo mataron cada día. Nosotros hacíamos la denuncia de eso. Pero luego habían 2 colectivos especialmente castigados, los pescadores y los campesinos. Cuando yo llevaba unos meses allí, una señora se dirigió a mí como internacional y a otra chica italiana que había allí, que también éramos los 2 únicos internacionales que estábamos en la Franja de Gaza. Y nos dicen, oye, mi prima, que es jornalera, trabajaba en el campo pero como asalariada, era jornalera de un pequeño propietario, le han pegado un tiro, mientras que estaba trabajando, le han pegado un tiro en la cadera. Si podéis, venía a denunciar el hecho ese, ¿no? Fuimos a visitarla al hotel al hospital en Han Yunis, al hospital europeo, por cierto, se llama, y bueno, tenía un tiro en la cadera, no se iba a morir, pero ella estaba tremendamente preocupada porque sus hermanas y sus primas iban a volver a esa misma parcela al otro día a trabajar la tierra y temían que las mataran también. Entonces montamos allí de forma improvisada una pequeña brigada, la chica esta italiana que te digo y yo,
y otra señora británica que estaba allí porque estaba estudiando no sé qué cosa, y montamos una brigada para proteger a esas jornaleras beduinas que estaban trabajando en un campo de avena. Y empezaron a disparar con nosotros allí. Nosotros nos pusimos a protegerlos en la primera línea y empezaron a disparar. Vimos como la señora británica cayó en redondo al suelo. Pensábamos que la habían matado, ¿no? Cayó, empezaron a disparar, y la señora británica cayó en redondo al suelo. No la habían matado, le había dado no sé, una lipotimia, no sé qué cosa, una subida de tensión del susto, porque nosotros afortunadamente no estamos acostumbrados a que nos disparen, ¿no? Y a partir de ahí vimos, a través del sindicato de agricultores de allí, ellos contactaron con nosotros a ver si podíamos hacer eso de forma más organizada en los sitios más peligrosos, porque todos los días mataban a campesinos. Y en el mar pasaba lo mismo. Salían los pescadores a pescar y llegaban la armada israelí, les disparaba, algunas veces les disparaban al casco, otras veces disparaban a los pescadores y los mataban, otras veces los secuestraban y se los llevaban a la cárcel a Israel, ¿no? Entonces nosotros íbamos con la chica esta italiana y yo, íbamos en los barcos y mostrábamos nuestras banderas para que vieran que iban internacionales en ese barco. Y eso evitaba que los mataran, o sea, no que los atacaran. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el barco que íbamos nosotros, atacaban, disparaban a las redes, disparaban al motor, disparaban al casco, o a nosotros nos enchufaban con mangueras de agua a presión, con productos tóxicos, por cierto, productos químicos para que se nos irritaran los ojos y eso, pero digamos, no nos mataban. Pero sí veíamos desde el barco en el que estábamos nosotros cómo le bombardeaban a otro barco y lo bombardeaban en medio del mar. Esas cosas las tenemos grabadas y publicadas en YouTube, lo que te estoy contando. Y ese era el trabajo que hacíamos cada día allí. Luego, estando allí, tuvimos la primera agresión, que fue en 2012, empezó... Disculpa si te mezclo anécdotas personales, pero bueno, entiendo que estamos en un ambiente distendido. Claro, esa era la idea. Me acuerdo, o sea, yo tenía previsto salir de la Franja de Gaza en el viaje anual que te digo, que hacía a Málaga para ver a mi hijo y para dar una serie de charlas por aquí y volver. Tenía previsto salir el día 21 de junio. Y el día 20 estaba despidiéndome de una familia de allí, una familia amiga mía, estaba despidiéndome porque me iba al otro día para España y escuchamos un bombardeo. Escuchamos una bomba muy cerca nuestra y muchos jaleos en la calle, porque allí ya te digo que las bombas no tienen tantos jaleos, pero aquella en concreto tenía un efecto distinto. La gente se movilizó de forma y no entendí qué pasaba. Bajé, me dirigí al hospital de Al-Shifa, hacia donde estaba yendo, se estaba moviendo la gente y había un ambiente muy enrarecido. La gente estaba desencajada, estaban disparando al aire como una manera de soltar la ira. Era un ambiente muy distinto al de otras veces. Desgraciadamente yo ya había visto muchos mártires, había visto muchas personas a las que había asesinado Israel, y el ambiente era distinto. Y es que habían asesinado al dirigente de la resistencia, del brazo armado de Hamas. No recuerdo el nombre, el apellido era Al-Jabari. Lo habían asesinado y eso significaba que empezaba la guerra, como se dice aquí, o la agresión, como dicen allí, ¿no? Yo te digo disculpa que te cuente la anécdota, porque yo llamé a la que era entonces mi pareja, a mi compañera, y para decirle que me quedaba. Y ella estaba en una manifestación, ese día había huelga general en España, era el 20 de junio del 2012, había una huelga general en España. Ella estaba en la manifestación. Y cuando yo la llamé y le dije que me quedaba, ella se puso a llorar. Y la gente de la manifestación pensaba que estaba llorando emocionada por la manifestación, cuando yo estaba porque pensaba que en una guerra, claro, nadie quiere que alguien tuyo se meta en una guerra, ¿no? Luego seguí haciendo el mismo trabajo que hacía, y llegamos a 2014, donde se vivió la agresión más grande que vivió la Franja de Gaza hasta esta. O sea, esta ha roto todos los precedentes, ¿no? No hay nada parecido a esto, ¿no? Pero la agresión del 2014... Antes era más a cuentagotas, ¿no? Ahora ya claro, las imposturas... Claro, ten en cuenta, sí. La del 2014 fueron 51 días. Y esa era la más grave que había vivido la Franja de Gaza. En esta... Solo en las 2 primeras semanas ya habían matado más gente que los 51 días de aquella, y habían destruido más infraestructuras, más hospitales, más colegios de la UNRWA y todo eso, ¿no?
Bueno, en la de 2014, al iniciarse la agresión, a los pocos días, recibimos una llamada de algo equivalente a lo que aquí podría ser la protección civil. Allí se llaman Civil Defense. Bueno, primero recibimos una llamada de un hospital, de la dirección de un hospital, el Hospital Al-Wafa en Siyaya, en la que nos venían a pedir a los internacionales. En aquel momento no estaba solo, la chica italiana ya no estaba, ella había salido para Italia, pero habían otros internacionales. Estábamos allí 5 internacionales en concreto, ¿no? Nos pidieron, había una compañera de mi organización, venezolana, habían 2 suecos y un americano. Y nos pidieron que hiciéramos presiones a través de nuestros gobiernos hacia Israel porque habían amenazado con destruir el hospital, habían avisado de que había que evacuar el hospital inmediatamente porque lo iban a bombardear. Nosotros hicimos lo que nos pedían, yo en concreto me puse en contacto con el consulado español en Jerusalén y los otros compañeros hicieron lo mismo, pero además de esto hicimos una rueda de prensa en la puerta del Hospital Al-Shifa avisando que a partir de ese momento los internacionales nos metíamos en el Hospital Al-Wafa y que si lo bombardeaban iban a matar también a ciudadanos occidentales, no solo a palestinos, que evidentemente no les preocupaba mucho, ¿no? Uh-huh. Y así hicimos. Estuvimos como una semana allí y luego una noche, a las 9:45 de la noche, recibimos una llamada. La chica esta venezolana y yo hacíamos las noches porque así por el día podíamos salir a cubrir otro tipo de material, buscar otro tipo de material de los bombardeos y tal, para seguir denunciando, ¿no? Hacíamos la noche, recibimos una llamada a las 9:45 de la noche de que iban a empezar a bombardear. Y empezaron a bombardear un cuarto de hora después. O sea, nosotros avisaron un rato antes, empezaron a bombardear y tuvimos que evacuar a los 17 enfermos que habían allí, que estaban en un estado vegetativo prácticamente, eran enfermos gravísimos a los que no se había podido evacuar porque los médicos desaconsejaban evacuarlo. En condiciones buenas no podíamos evacuarlo porque corrían riesgo de morirse. Pues tuvimos que evacuarlo ya en medio de los bombardeos, del humo, de los escombros, subir a la primera planta en la que estaban los hombres, a la segunda en la que estaban las mujeres, desconectarle las vías, los cacharros que tenían para respirar, todo esto de mala manera, bajarlo hasta el lobby del hospital y meterlo en 2 ambulancias, que era lo que teníamos, apilados uno encima de otro, y llevarlo a otro hospital. Por el camino se nos murieron varios de estos, ¿no? Y ya una vez que salimos allí, los bombardearon con F-16, al principio lo habían bombardeado con drones y con tanques. Cuando salimos allí, lo bombardearon con F-16 y la dejaron totalmente destruida. Luego nos pidieron esto que yo te decía antes, la protección civil, la civil defense. Nos pidieron que si podíamos meternos en la ambulancia porque estaban bombardeando. Habían bombardeado ya 2 ambulancias. Les dijimos que sí, por supuesto. No conseguimos impedir que bombardearan ambulancias. Al final de la operación habían bombardeado 45. Pero yo creo que ellos, a través del sistema de drones que tenían, sabían en la ambulancia que íbamos los occidentales y las nuestras no las bombardearon nunca, ¿no? Nos mandaban algunos mensajes como misiles cerca o así para que es la manera en que se comunica este régimen criminal, pero nunca, o sea, la única vez que estuvimos a punto de que nos mataran fue cuando estábamos dentro del hospital porque estaban bombardeándolo y eso te podía caer en cualquier momento, ¿no? Pero no conseguimos pero sí nos permitió, el ir en la ambulancia sí nos permitió llegar a los sitios bombardeados en el minuto 0 del bombardeo, ver de primera mano lo que es una guerra, ver de primera mano lo que es padres destrozados sacando con la uña los escombros que están tapando a su hijo enterrado, ¿no? Sacar trozos de cuerpos, sacar una pierna por allí, un brazo por allí, un tronco por aquí y meterlo en una bolsa sin estar ni siquiera seguro de que la pierna, el brazo y el tronco fueran de la misma persona, ¿no? Y te puedo decir, con mi experiencia, que una guerra no tiene nada bonito, no tiene nada épico. Toda esta gente que nos están llamando todos los días a la guerra son gente que no han visto una guerra nunca, afortunadamente para ellos, ¿no? O sea, una guerra huele a carne descompuesta, huele a humo, una guerra son madres llorando, niños que han perdido a sus madres, es algo que tenemos que evitar por todos los medios vivir. Y nos tememos o metemos que estamos en un momento en el que corremos el riesgo de lo contrario. O sea, tenemos
a unas instituciones, tanto europeas como españolas, preparándonos para una guerra inmediata, diciéndonos que la guerra está a las puertas y que quizás no seamos conscientes. Quizás los pueblos no sean conscientes, pero que la guerra está ahí ya. Y que por lo tanto tenemos que armarnos hasta los dientes porque la guerra es inminente. Eso lo dice la ministra Robles, eso lo dice la señora von der Leyen, eso lo dice Pedro Sánchez. Nosotros tenemos que decir que quien se prepara para la guerra es porque quiere la guerra. Que si tú quieres trabajar para la paz, trabajas para la paz. El que quiere la paz trabaja para la paz, trabaja para buscar vías diplomáticas y políticas para la resolución de conflictos, trabajan para darle a la ONU el papel que debe de tener, trabajan para que no lleguemos a pelearnos con otro pueblo, porque te digo, ni la señora von der Leyen, ni la señora Robles, ni el señor Pedro Sánchez van a mandar a su hijo a la guerra. Sus hijos no van a ir a la guerra. A la guerra van a ir los hijos de trabajadores, los hijos y las hijas de trabajadores y trabajadoras, a pelearse con los hijos de otros trabajadores y trabajadoras de otro pueblo por intereses que no son ni los suyos ni los nuestros, para defender los intereses de Estados Unidos, de la OTAN, de la industria armamentística, para defender los intereses de aquellos que nos están destrozando la vida. Tenemos que crear un movimiento por la paz para parar a estos irresponsables, a estos descerebrados que están dispuestos a no aprender de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, están dispuestos a llevarnos a una Tercera Guerra Mundial que, a diferencia de las anteriores, nos encontramos con que hay gente que tiene el botoncito de mandarnos a todos al carajo. Disculpa la expresión. Sí. O sea, ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial había nadie con un botoncito de destruir el mundo. Ahora son muchos los que tienen ese botoncito. Ni podíamos verlo en diferido. Entonces, esperemos que tomemos conciencia de eso y que nos movilicemos de forma contundente antes de que sea demasiado tarde. Disculpa si no he resumido la respuesta. No, la verdad es que me he quedado, digo, ahora no sé qué más preguntar, ¿no? Bueno, tú eres el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina y claro, sabemos, como estábamos diciendo, que la mayoría de grandes potencias, bueno, la mayoría no, las grandes potencias europeas tienen una postura, digamos, amigable o favorable al régimen genocida de Israel, precisamente pues porque es la postura que se alinea con sus intereses económicos, geopolíticos, geoestratégicos. Y claro, lo que te quería preguntar es cómo se trabaja en un entorno tan hostil o qué margen de acción tienes ahí, cómo maniobrar, ¿no? Bueno, yo como presidente de la delegación tengo un margen muy limitado, porque a mí me marca el perímetro de actuación el Parlamento Europeo. O sea, yo me tengo que limitar a la política que aprueba o que no combate el Parlamento Europeo. Entonces no puedo hacer prácticamente nada porque no comparto la política del Parlamento Europeo y a pesar de no poder hacer casi nada, ha habido 2 intentos de reprobación mía por parte de diputados sionistas, en concreto uno que fue ministro de Interior aquí que se llama Zoido. No sé, fue también alcalde de Sevilla. Sí. Me han intentado reprobar 2 veces. El Ministerio de Seguridad israelí mandó carta al anterior presidente del Parlamento, que ya falleció el hombre, desgraciadamente, un tipo excelente, para decirle que estaban eligiendo como presidente de la delegación a un terrorista o un amigo de terroristas, no me acuerdo exactamente los términos que utilizaban, ¿no? O sea, yo en calidad de presidente, la capacidad de maniobra es muy limitada. Ahora, ¿cómo podemos trabajar en ese entorno? Mira, yo creo que hay que aprovechar todos los entornos. Todos los entornos. Los huevos que no ocupemos nosotros los ocupan otros y quizás para utilizarlos peor. Peor, claro. Entonces, nosotros... Tú dices un entorno, o sea, una superpotencia quizás muy amigable. O sea, tú lo has dicho de un modo muy, muy diplomático. Yo te voy a poner un ejemplo... Cómplices de un genocidio. Te voy a poner un ejemplo para que creo que es ilustrativo para que te des cuenta de cómo está el patio, ¿no? Tú conoces al señor Borrell, ¿no? Nosotros los españoles conocemos al señor Borrell, ¿no? Sobradamente.
es una persona de orden, conservadora, atlantista, pro-OTAN, ¿no? Digamos que es cualquier cosa menos un bolchevique, ¿no? Bueno, pues el señor Borrell lo consideran allí un bolchevique. Claro, sí. O sea, y nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre. Lo tienen apartado, donde no lo vea nadie, porque para el discurso oficial de la Unión Europea él es prácticamente un pro-palestino. Y él llega a decir que Israel tiene derecho a defenderse, que yo todavía estoy esperando a que alguien me explique de quién se está defendiendo Israel bombardeando sobre población civil, ¿no? Bueno, pues él llega a decir que Israel tiene derecho a defenderse, pero que lo haga respetando el derecho internacional. Por decir eso, lo ponen de antisemita, de ser prácticamente de Hamás, de no sé cuántas cosas, ¿no? Eso es como está la cosa allí. Sí. La presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo, que es la señora que yo tengo detrás cuando intervengo en el Parlamento, a los pocos días de que Israel iniciara su agresión genocida contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, fueron a Tel Aviv a reunirse con los dirigentes de ese régimen terrorista para trasladarle tu apoyo y el mío, para decirle en tu nombre, en el mío y el de todos los ciudadanos de la Unión Europea que tenían nuestro apoyo. Que la Unión Europea apoyaba a Israel de forma incondicional. Y eso se debe en mi opinión, a dos motivos. El primero de ellos es que la Unión Europea no tiene política exterior propia, no la ha tenido nunca. Tiene una política exterior subordinada a lo que mande Washington, a lo que decidan Estados Unidos, ¿no? Eso sirve para el caso de Palestina, para el caso de Ucrania, para el de China, para el de Irán, para el de Rusia, para el que tú quieras. Eso es una generalidad. Son mayordomos de Estados Unidos en el ámbito de la política internacional o de la política exterior. Pero en este caso en concreto hay un segundo motivo, que es que aquí en Europa, en concreto en la Alemania nazi, pero también en la Francia de Petén, en Holanda, en Austria, en todos los aliados de la Alemania nazi, hace 80 años se llevó a cabo un holocausto. Un holocausto en el que se mató a 6 millones de personas judías. Se mató también a socialistas, comunistas, anarquistas, gitanos, árabes, homosexuales, discapacitados, en fin, se mató a muchos colectivos, a gente de muchos colectivos, sí. Pero se mató a 6 millones de personas judías. Y hay quien tiene complejo de culpa por eso. Y nunca será suficiente. Porque es grave matar a 6 millones de personas judías. O sea, los que se sientan responsables o herederos de los responsables de aquello hacen bien en tener problemas para dormir, hacen bien en tener mala conciencia, pero para eso hay tratamiento, hay terapeutas, hay pastillitas, hay psicólogos, hay psiquiatras. Lo que no pueden hacer esos es hacer que los palestinos que no mataron a ni un solo judío en la Segunda Guerra Mundial paguen por los crímenes que cometieron sus antecesores. Lo que no pueden hacer ellos es considerar que Israel representa a todos los judíos del mundo, porque los judíos del mundo se están manifestando contra el genocidio de forma masiva, como no lo habían hecho nunca, diciendo tú no representas a los judíos, tú representas a una nueva forma de nazismo que es el sionismo. O sea, Israel no puede hablar en nombre de todos los judíos del mundo, ni siquiera de la mayoría de los judíos del mundo. Y lo que no puede en absoluto es hablar en nombre de las víctimas del holocausto, porque los nazis mataron a 6 millones de judíos, pero no mataron a ni un solo israelí, porque Israel no existía. Israel es un invento posterior. El holocausto terminó en el 45 y Israel lo crean en el 48. Lo que no puede ser es que Europa o una parte de Europa fuera la responsable de un holocausto hace 80 años y sea ahora la cómplice de otro. Nosotros tenemos que no escuchar esa campaña de intoxicación en el que nos vienen a decir que los que nos oponemos al genocidio israelí, los que criticamos y condenamos a Israel, somos antisemitas.
Porque no es verdad, antisemita es Israel, que está llevando a cabo un genocidio contra un pueblo semita como el palestino. Esa es la mayor acción antisemita que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no somos antisemitas, somos antisionistas, por el mismo motivo por el que somos antifascistas o por el que somos antinazis, porque estamos en contra de las ideologías supremacistas que consideran que hay un pueblo que es superior a los demás y que pueden deshumanizar a los otros pueblos hasta el punto de tratar de exterminarlos. Nosotros somos antisionistas porque estamos en contra de que hayan convertido a la Franja de Gaza, en primer lugar, en un campo de concentración, en lo que Amnistía Internacional definió como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Lo han convertido después en una suerte de gueto de Varsovia, cuando han querido asfixiarlo, imponiéndole un asedio medieval como el que los nazis llevaron a cabo contra los judíos en el gueto de Varsovia. Y porque estamos en contra de que hayan convertido la Franja de Gaza en un campo de exterminio en el que están exterminando a un pueblo en vez de en cámaras de gas lo están exterminando con bombas lanzadas por los F-16 estadounidenses o exterminándolo a base de hambre, de sed, de frío, a base de cortarle el suministro eléctrico que está haciendo que los niños prematuros se tengan que morir porque no tienen incubadora que los protejan. Nosotros estamos en contra de Israel porque defendemos la vida y porque nos oponemos a la barbarie. Te iba a decir, claro, Alemania y otras potencias parece que quieren paliar su complejo de culpa por haber perpetrado un genocidio, convirtiéndose en cómplices y colaboradores necesarios de otro genocidio, y da la sensación de que quizás la razón por la que se produce esta especie de paradoja es precisamente porque nos enseñan a pensar en el holocausto nazi, nos enseñan a pensar en la Segunda Guerra Mundial y en lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, como si estuviéramos hablando de algo insólito, algo que no se podría haber previsto de ninguna forma, ¿no? Y no como la consecuencia lógica de esa mentalidad colonial supremacista, ¿no? Que a un holocausto o a un genocidio, llamémoslo como queramos, tienes que cubrir ciertas fases. Una fase que es permanente en todos es la deshumanización de la víctima. Claro. O sea, tú solo puedes llegar a justificar ante los tuyos el exterminio de un pueblo cuando has conseguido que los tuyos consideren que ese pueblo no es humano. Sí. Eso pasó, eso lo hicieron los arios, los nazis, contra los judíos, porque los nazis consideraban que la raza aria era la mejor y los que no fueran arios eran inferiores y eran bestias con forma humana, y eso mismo lo está haciendo Israel contra el pueblo palestino. Han dicho abiertamente que son bestias con forma humana. Sí. Es una constante entre todos los genocidas, es una constante la deshumanización de aquel al que quieren exterminar. Quiero decir que hay una continuidad, ¿no? Y también me parece interesante, y esto es algo en lo que no suelen querer entrar los sionistas, que es que, bueno, lo sabemos por los acuerdos de Javara, ¿no? Que en realidad pues, a los nazis les interesaba también ese proyecto colonial que ahora conocemos con el nombre de el Estado de Israel, ¿no? Que al menos en su momento, en sus orígenes, sí que reconocían que era eso, que era un proyecto colonial. Ahora dicen, no, es que volvemos a nuestra patria ancestral, ¿no? Luego han necesitado pues, hacer uso de todo este misticismo y de, todos estos escudos morales, porque, claro, parece que no hay otra forma posible de justificarlo y ni siquiera están consiguiendo convencernos a muchos. Pero me parece interesante ver, por ejemplo, cómo en concentraciones, manifestaciones pro-Israel en Estados Unidos, algunos de los ponentes resultan ser pues fundamentalistas cristianos a los que luego podemos oír diciendo que no, bueno, Hitler fue el enviado de Jesucristo para llevar a los judíos a su tierra ancestral, ¿no? Como que prácticamente está diciendo que mereció la pena el nazismo y todo lo que sufrió en su momento el pueblo judío alemán. Y me parece como curiosa esa
Sí, ese contraste, ¿no?, entre lo que nos quieren vender, que es el sionismo, y lo que luego en la práctica acabamos viendo. Mira, el proyecto sionista no es nuevo. No es, o sea, siglo XIX, ¿no? Creo que fue. Siglo XIX, creo. Sí, ¿no? sí, por eso. Hay mucha gente que dice, no, esto no empezó el 7 de octubre, empezó en 1948. Tampoco. No es verdad. Quien dice eso lo dice con la mejor de las intenciones, pero no es verdad. Es mucho más antiguo. A finales del siglo XIX, en el primer Congreso Sionista Mundial, se discuten varias cosas. Es muy interesante la introducción que hace, porque es verdad que al final le quieren dar un carácter religioso, lo utilizan el asunto de forma instrumental. Pero en aquel momento valoran otras opciones. Valoran, por ejemplo, la Patagonia. Claro. O valoran Uganda. Al final dicen, bueno, Palestina que existía, que tenía un pueblo en el que convivían musulmanes, cristianos y judíos con absoluta normalidad. Tú puedes ver a los judíos de principios del siglo XX, que tú no distingues si son judíos o no, porque van vestidos de árabe, van igual que un musulmán, luego cada uno le reza al Dios que quiera, pero convivían con absoluta normalidad. Bueno, pues aquella que es la tierra prometida según nuestra Sagrada Escritura, ¿cuánto? ¿Qué mejor tierra que esa, no? Y al final optaron por eso. En ese mismo Congreso Sionista Mundial se diseña la actual bandera de Israel. Que si tú le preguntas a cualquiera que qué tiene la bandera de Israel, todo el mundo te dirá que tiene la estrella de David, que representa a los judíos. Y es verdad que tiene eso. Pero que no se nos olvide que tiene dos líneas. Una línea arriba y una línea abajo. Esas líneas representan al río Éufrates y al río Nilo. O sea, el objetivo del movimiento sionista, del gran hogar judío, es llegar desde Irak hasta Egipto. O sea, tienen un proyecto colonial, como tú perfectamente has explicado. Pero a diferencia de otros movimientos coloniales en el que los colonizadores eran capaces de vivir con los colonizados, este no, este necesita echar a los colonizadores y este está expulsando o matando, llevando a cabo una limpieza étnica y unas políticas de apartheid institucionalizados contra la población nativa. Nosotros vemos, y es que esto sería para hablar, para estar un mes hablando, ¿no? Pero nosotros vemos y nos ruborizamos cuando vemos temas como lo de la señora, ¿cómo se llama? Sarah Parker era, o como una señora negra que desafió a los racistas blancos. No sé si era Sara de nombre, no me acuerdo. ¿Rosa Parks? Rosa Parks, que desafió metiéndose en un autobús, sentándose y no cediéndole el asiento. ¿No? Decimos, ¿cómo podía pasar eso en Estados Unidos hace no sé cuántos años, hace 60 años, 70 años, que eso en términos históricos es antes de ayer, ¿no? Yeah. Y nos llevamos las manos a la cabeza. Eso pasa hoy en Palestina. Claro. O sea, en Palestina hay carreteras para los judíos, que son lo que aquí conocemos como autovías, y carreteras para los no judíos, entre los que no están solo los musulmanes, están también los cristianos. Los cristianos allí están también marginados, están también. Nosotros vemos imágenes de cómo tratan los colonos judíos a los cristianos. Y judíos, ¿no?, de etnia palestina, ¿no? También. Sí. Pero claro, sí, es que los judíos es una religión. Claro. O sea, es que antes, claro, es que habían palestinos judíos, claro, palestinos cristianos, sí. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí convivían, no hay problema. El problema es cuando tú envías colonias de judíos a Palestina, no a que convivan con ellos, sino a ocuparlos y a echarlos a ellos de su tierra. Ahí es donde surgen los problemas, claro, ¿no? Y vemos cómo hay carreteras en las que solo pueden entrar los coches con matrícula amarilla, que son los de los judíos. Y hay autobuses donde solo pueden entrar los judíos. Y hay colegios donde solo pueden entrar los judíos. Y hay barrios donde si tú no eres judío, llegan y te echan, porque según su Sagrada Escritura, en aquella zona hubo una vez un judío que no sé qué, y te terminan echando para meter allí a una familia de colonos. Eso está pasando cada día en Palestina. Y eso está pasando, tenemos que decirlo con vergüenza, eso está pasando con la complicidad de la llamada comunidad internacional, entre las que se incluye el Estado español.
Y además es curioso porque parece que muchos de estos colonos vienen de Estados Unidos, entonces son de etnia ashkenazi, son muchas veces pues, de clase media, con acento de Brooklyn, la piel más clara, ¿no? Y están expulsando de sus hogares a personas racializadas, entonces ahí te das cuenta de que ese tufillo supremacista y yanqui, ¿no? y de hegemonía y de expandir, digamos, la hegemonía de Estados Unidos, pues es como que cuando ves algunas imágenes es difícil no darse cuenta también. Claro, tú vienes, hombre, yo no te quiero mentir, no te quiero dar fallos erróneos. Por eso te digo, creo, por si me equivoco, sí, que no me digan has mentido, ¿no? Quiero recordar que Netanyahu es polaco, que Gantz, el ministro de la guerra, no sé si es ucraniano o algo así. Si tú vas allí, yo ya no puedo ir allí, a mí me han prohibido de por vida la entrada a Palestina, a los israelíes, pero he conseguido entrar 3 veces a Cisjordania. Tú ves que muchos soldados son argentinos, te hablan en castellano con acento porteño, son argentinos o uruguayos. O sea, es que realmente... ¿qué tiene que ver eso con las raíces de Palestina? Yeah. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada si son inmigrantes. Pero se desmonta esa coartada. No, pero si va allí un argentino que quiere vivir allí pues porque sus creencias lo llevan... Ya está bien. Pero convive con los nativos, no eche a los nativos de allí. Claro. No vengas tú a tener más derechos que los nativos. Tú puedes venir aquí como migrante, lo mismo que aquí lo mismo que pueden venir aquí. Pero lo que no puede es llegar... Reclamar tu hogar ancestral. A los de allí, ¿no? Y eso es lo que están haciendo desde el año 48. Te quería preguntar también, claro, tú habrás sufrido amenazas, habrás sufrido presiones y hemos visto también campañas para intentar criminalizarte y deslegitimarte. Hemos visto cómo se han compartido fotos tuyas para dar a entender que te asocias con terroristas, demás. Tú, a nivel personal y también tu familia, ¿cómo habéis vivido ese tipo de persecución? Porque sabemos que los sionistas además tienen la piel muy fina. Si incluso a una persona que tiene una posición que tú y yo podríamos calificar de más o menos tibia, como sería Borrell, ya le ven como un bolchevique revolucionario antisemita, pues claro, una persona que hable tan claro como tú, debes haber recibido amenazas de todas partes, vaya. Sí, he recibido muchas. Muchas. Muchas amenazas muy poco cariñosas. Ya. He recibido, bueno, el principal lobby sionista en España, que se llama ACON, difunde por ahí un dossier de 27 páginas sobre mí, poniéndome de terrorista porque aparezco en unas fotos con la resistencia palestina. Como si hubieran descubierto, yo apoyo a la resistencia palestina. Pero, digo, pues si quieren investigar, ¿no? Yo apoyo a la resistencia palestina, pero la apoyo yo y la apoya el derecho internacional. La resolución 3070 de la ONU reconoce el derecho del pueblo palestino a resistir por todas las vías contra la ocupación, incluida la vía armada. Yo apoyo el levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia contra los nazis. Y del mismo modo que yo apoyo el levantamiento del gueto, el levantamiento militar de los judíos del gueto de Varsovia contra los nazis, apoyo la resistencia del pueblo palestino contra... Eso no significa que apoye los crímenes. O sea, si algún palestino comete un crimen contra un civil israelí, es un crimen y tendrá que ser juzgado como un crimen, como un asesinato, como si lo comete cualquier otra persona. Claro. Lo que no comparto es que se considere que la resistencia es terrorista porque combate contra el ocupante. Porque combate contra el ocupante con el aval, el respaldo del derecho internacional. Digo, para situar eso. Campañas de difamación sobre mí he recibido todas las del mundo. ¿Y qué efecto tiene en mí? Pues yo las considero premios, te lo digo sinceramente. O sea, si a mí una organización ultraderechista que defiende el genocidio de Israel contra el pueblo palestino hace campañas contra mí, me reafirma que voy yendo en el sentido correcto. Me preocuparía que hablaran bien de mí.
han sacado fotos conmigo, con la Resistencia, y pueden sacar muchas más. O sea, hay fotos mías que ni siquiera yo tengo. O sea, ellos tienen una foto mía en la que yo le hago una entrevista al comandante de la brigada, Abu Ali Mustafa. Ellos dicen, ¿estás con Hamas, con los terroristas de Hamas? No, estoy con el brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una organización marxista-leninista. Ya, que ni siquiera las distinguen. No distinguen o intoxican, ¿no? Bueno, sí. Jamás he intentado a mí echarme de la Franja de Gaza. Porque, digamos, políticamente, claro, jamás tiene mucho más que ver con el PP o con Vox que con los comunistas. Bueno, sí. O sea, jamás es a Israel le interesa mucho fortalecer también quizás en su momento. Pero te quiero explicar por qué. O sea, la diferencia que tienen es que el PP y Vox apoyan a los terroristas israelíes y jamás combaten a los terroristas israelíes. Pero luego, en cuestiones de política, ellos son conservadores, y de derecha, o sea, son teocráticos, o sea, tienen mucho más que ver con una organización marxista-leninista como el Frente Popular o el Partido Comunista de la que yo soy dirigente, ¿no? Pero ellos intentan mezclarlo todo. No sé si es por ignorancia o por mala intención o por ambas cosas, ¿no? Pero nosotros, o sea, yo como militante del Partido Comunista de España tengo relaciones orgánicas con el Frente Popular. Ellos aquí consideran al Frente Popular organización terrorista. Mira, la catalogación de terrorista o no es una catalogación política. En el pasado, terrorista era un tal Nelson Mandela, que terminó de Premio Nobel de la Paz. En el pasado, terrorista era un tal Yasser Arafat, que terminó de Premio Nobel de la Paz. Terrorista al final es una catalogación que te da el entorno de mayordomos de Estados Unidos, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Estados Unidos considera que Cuba es un país promotor del terrorismo. Cuando Cuba lo que exporta al mundo son médicos, maestros y medicina. Y eso se lo dice Estados Unidos, que está detrás de prácticamente todas las guerras desde 1945 para acá. Y que tiene más de 800 bases militares repartidas por todo el mundo. O sea, no son terroristas. O sea, te digo que podrán aparecer más fotos mías, que ni siquiera las tengo yo, porque allí te preparan fotos. O sea, allí, tú ten en cuenta, y vuelvo a anécdotas personales, ¿no? Pero para que entiendas un poco, porque muchas veces no se entiende lo que es Gaza. O sea, yo lo entiendo porque viví allí, ¿no? Si no, no sería difícil de entender. O sea, a mí me han hecho 3 documentales que no se han publicado. Porque son documentales que me han hecho los palestinos para cuando a mí me mataran. Porque ellos daban por eso que me iban a matar los israelíes, ¿no? Y tienen 3 documentales que se han publicado, vamos, se han proyectado en la universidad, ¿no? Porque allí mataron ya en el pasado a un activista que hacía cosas parecidas a las que yo hacía, Vittorio Rigoni, y cuando lo mataron hicieron muchos documentales, sacaron muchos documentales con imágenes suyas del pasado y tal, y ellos daban por eso que a mí me iban a matar y que querían tener documentales sobre mí. Sobre mí, el frente, allí cuando todo el mundo... yo no conozco un sitio tan politizado como Palestina. Allí todo el mundo es de alguna facción. O sea, está gente del Frente Popular, hay gente de Hamas, de la Yihad Islámica, de Fatah, del Frente Democrático, de no sé cuánto. Y todo el mundo tiene fotos, en muchos casos con fusiles, en muchos casos con no sé qué, ¿no? Todo el mundo tiene fotos para que cuando te maten, porque allí todo el mundo está expuesto a que lo maten en cualquier momento, poder sacarlo, el de tu facción saca, han matado al camarada, el mártir, ¿no? Allí le llaman mártir a los que mueren a manos de Israel. Mías tienen fotos de esas, porque yo para ellos soy un palestino más. O sea, cualquier día podrán aparecer fotos de ese tipo sobre mí, ¿no? Porque el movimiento sionista no me tiene mucho cariño. Y te insisto, ¿por qué le molesto tanto al movimiento sionista? ¿Por qué? Yo no voy haciendo atentados por ahí. Yo no voy diciendo mentiras. A mí no me pueden decir
Ni una vez, si yo alguna vez diera un dato incorrecto, me sacaban en los telediarios, ¿no? Yo mido mucho todo lo que hago, ¿no? Más quisieran que fueras un terrorista. Mido mucho todo lo que hago. A pesar de eso, compañeros, los que tengo mucho respeto y mucho cariño y que tienen muchos conocimientos en cuestiones de inteligencia, sí me han avisado que tenga mucho cuidado. Me han mandado, ¿cómo te diría?, consejos tan sencillos como que mire debajo de los bajos de mi coche antes de cogerlo. Eso lo tengo fácil porque no tengo coche, ¿no? Que no se me ocurra meterme solo en un ascensor con una mujer por si me tienden una trampa de que es que he intentado hacer no sé qué, ¿no? Que no acepte que en mi cuenta bancaria entre ningún ingreso que no esté justificado, porque, o sea, tengo que tener una serie de medidas que te estoy explicando algunas, otras que no te tengo que explicar, no viene a cuento explicar, pero sí me han dicho que, bueno, que estamos pisando muchos callos y que el enemigo que tenemos enfrente es peligroso. A diferencia de otros callos que he pisado con anterioridad, digamos, a mí tampoco me tienen mucho cariño los odiadores anticubanos de Miami, pero no son tan peligrosos. Son gente que lo que hacen es ruido en las redes, que pueden hacer no sé qué, pero no tienen al Mossad detrás, por decirte algo, ¿no? O sea, sí tengo que tomar ciertas precauciones que para mí son relativamente fáciles, porque tengo una vida bastante espartana, ¿no? O sea, a mí no me van a pillar nunca llevando a cabo acciones. Bueno, a mí me han querido montar. Lo que pasa es que eso se llaman los odiadores de Miami. Han llegado a decir que yo voy a Cuba a no sé qué, a traerme a niñas menores a mis clubes nocturnos. Bueno, yo no he estado nunca en un club nocturno. No es que yo no los tenga, es que no he estado nunca en un club nocturno ni estaré nunca, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido es muy fácil que no me pillen. O sea, para mí es muy fácil protegerme porque no me van a pillar nunca en un renuncio. ¿Qué es lo que podrán hacer? Bueno, podré tener un accidente un día. Asumo que eso puede pasar, ¿no? Asumo que eso puede pasar. Pero no voy a dejar, o sea, que se resignen, que no voy a dejar nunca de hacer lo que creo que tengo que hacer por miedo a su represalia. Y si quieren venir a por mí, bueno, pues ya saben que yo no tengo ni guardaespaldas. O sea, a mí cuando me han recomendado que le pida al Parlamento Europeo guardaespaldas, he dicho que no, por supuesto que no. Porque o sea, yo voy a seguir actuando con libertad y tener un guardaespaldas no es actuar con libertad. Digo, el que quiera venir por mí lo tiene muy fácil, pero tiene que matarme. O sea, no me van a pillar en ningún renuncio. Bueno, antes lo has comentado por encima, pero quería preguntarte cómo valoras pues, todas estas concentraciones, todas estas manifestaciones que se han producido en apoyo al pueblo palestino y denunciando también la complicidad y la connivencia de muchos gobiernos y que bueno, empezaron en las universidades de Estados Unidos, pero se ha producido un efecto contagio y ahora parece que cada vez más jóvenes se están sumando a estas marchas. Por ejemplo, ha habido muchas convocatorias estos últimos días por diversas facultades de España. ¿Crees que van a poder ejercer algún tipo de presión? ¿Crees que bueno, son el germen de un movimiento que pueda generar algún tipo de transformación? Yo lo valoro muy positivamente. No comparto contigo en que sea el germen, porque ya empezaron, o sea, las movilizaciones empezaron prácticamente el 7 de octubre. Empezaron y han ido a más. Y tienen que ir a más. Cuando llegan a las universidades estadounidenses, ya ha habido tremendas movilizaciones en Estados Unidos. Ha habido movilizaciones de judíos por Palestina. De judíos, o sea, los judíos tomaron, en torno a 800 judíos tomaron el Capitolio. Eso no es ninguna tontería, ¿eh? Tomaron el Capitolio. Y Estados Unidos arrestó a más de 500 judíos. Porque el problema no es que sean judíos, el problema es que son anti-israelíes. O sea, si arrestan o persiguen a judíos
que son anti-israelíes, eso no es antisemitismo. Eso también les pasa con los ultraortodoxos, ¿no? Claro. Que ahí la coartada del antisemitismo. Tomaron la estación central de Nueva York y también detuvieron a más de 300. O sea, las movilizaciones empezaron el 7 de octubre y han ido a más. Las de las universidades están siendo muy efectivas. Muy efectivas. Están siendo muy efectivas. Quiero decir, en primer lugar, porque sirve para que se caigan caretas. O sea, cuando hablamos de las democracias occidentales, en las 43 acampadas, en las 43 universidades estadounidenses con acampadas y con acciones ya, van más de 2.100 detenidos. En la democracia están sufriendo una represión brutal. En la democracia estadounidense, más de 2.100 detenidos, de estudiantes, de profesores y de periodistas. Y a Biden le está doliendo la cabeza. O sea, Biden no ha cambiado su política, pero le está obligando a lavarse la cara. De un modo que yo diría casi bipolar. O sea, ayer anunció que iba a paralizar o a congelar el envío de no sé qué munición. Creo que le llaman las bombas tontas o los proyectiles tontos, algo así, ¿no? Unos proyectiles que no van destinados, o sea, se ve que hay, yo no he hecho la mili, no tengo ni idea de cosas militares, ¿no? Pero se ve que hay como proyectiles que tú pones el punto allí y allí cae el proyectil, ¿no? Y hay otro que los tira y cae donde caigan, ¿no? Entonces, de no sé cuántos miles de proyectiles tontos de estos, de bombas tontas, no sé cómo le llaman, que lo iba a paralizar. Pero en el mismo momento, en ese mismo día, denuncia que su apoyo a Israel es incondicional y férreo. La palabra que utiliza es férreo, ¿no? O sea, tiene ahí como una especie de bipolaridad. Seguramente en su gabinete hay gente diciéndole que es clave el electorado árabe, pero claro. Biden es un tipo tremendamente sionista. Hay declaraciones de Biden de joven diciendo que si no existiera Israel habría que crearlo, ¿eh? Es lo que hicieron. Y él se declara sionista abiertamente, ¿no? Entonces, te encuentras con que parece que tiene, yo no sé si es real o no, parece que tiene como cierto divorcio con Netanyahu, no con Israel ni con el gobierno de Israel, pero sí con Netanyahu, porque Netanyahu apoya abiertamente a Trump. O sea, yo creo que no tiene tanto que ver con el genocidio de Gaza, sino con que Netanyahu apoya sin reserva a Trump. Entonces hace declaraciones contra Netanyahu, pero en paralelo a eso aprueba una partida de, no me acuerdo del número, pero eran como 93.000 millones de dólares en munición para Israel, ¿no? O sea, es una cantidad. Hay semanas en las que yo no gano eso, ¿no? Entonces, yo quiero decir que una cosa es lavado de cara y otra cosa. Pero tenemos que poner en valor las movilizaciones. La de las universidades, que como tú dices, se han extendido a Europa y también se ha extendido la represión. O sea, hay imágenes de la represión en Alemania que es brutal. En Alemania han impedido incluso la llegada de gente que iba a un congreso en el que yo estaba también invitado. Lo que pasa es que yo no podía ir por la gente, mandé un vídeo, pero gente que tenía que ir a intervenir allí presencialmente, le han prohibido la entrada a Alemania, pero no solo la entrada a Alemania, al doctor Abu Sita, que es un palestino cirujano plástico, que es rector de una universidad en Glasgow, le han prohibido ya la entrada no solo a Alemania, sino a Francia por haber intentado ir al congreso ese. Y a un tío que es rector en Glasgow le prohíben la entrada en Francia. O sea, la represión está siendo brutal. La represión en la Sorbona francesa está siendo brutal. Pero la gente va a seguir movilizándose. Y eso lo debe de tener claro Biden, lo debe de tener claro Macron, lo debe de tener claro Scholz, el alemán, y lo tiene que tener claro Pedro Sánchez, Álvarez y compañía. Porque esto es imparable. El movimiento estudiantil no comparte con Álvarez que Israel es un Estado amigo. El movimiento estudiantil, los profesores,
Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad humana está del lado de los palestinos, porque son las víctimas. Nosotros tenemos la manía, la gente en general, tenemos la manía de que nos caigan mal los asesinos. Israel es un régimen asesino. Así que sepan esta gente que Biden va a tener un desgaste. Lo triste es que ese desgaste lo va a aprovechar Trump, que no es mejor que Biden, ¿no? Pero Biden va a tener un desgaste. Macron está teniéndolo ya, está cayendo en las encuestas por su apoyo a Israel. El gobierno alemán, el gobierno semáforo le llaman porque es de 3 colores, es socialdemócratas, verdes y liberales, está cayendo en las encuestas por su apoyo al régimen terrorista israelí, y cualquiera que apoye un genocidio va a tener un desgaste popular. Y nosotros tenemos que ver como un éxito que eso sea así. Tenemos que ver que a pesar de que consideramos que no es suficiente, a pesar de que nos sentimos impotentes por no poder ayudar más, tenemos que ver que las movilizaciones surten efecto y que más temprano que tarde, siempre va a ser tarde, porque ya son muchas las decenas de miles de muertos, no de muertos, de asesinados, pero más temprano que tarde esto va a caer y sobre todo, y una cosa que te puede parecer raro que te lo diga así, pero lo creo sinceramente. Israel ha muerto. Esto ha hecho que Israel muera como constructo, como este constructo democrático, victimista, no sé cuánto, eso ya no se lo cree nadie. Bueno, eso se lo puede creer Abascal o el alcalde de Madrid, ¿cómo se llama? Que no quiero decir el mote. ¿Almeida? ¿Cómo? ¿Almeida? Almeida. El alcalde de Madrid que sigue diciendo que Israel se está defendiendo, ¿no? Bueno, eso lo pueden hacer como que se lo creen cuatro cínicos, sí, descerebrados, fascistas o gente inhumana. Pero gente que no está politizada. O sea, tú vete a un bar donde tú no conozcas a nadie y pregúntale a la gente qué piensa de Israel. O sea, Israel, como esa idea de la única democracia de Oriente Medio, el ejército más moral del mundo, no sé cuánto, ha muerto. Sí, esa legitimación que parecía que sí. Ha muerto. Podrán imponerse por las armas, podrán imponerse porque tengan las bombas más grandes, pero ha muerto. El problema es que se está llevando por delante el derecho internacional. El problema es que se está llevando por delante todo el entramado que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran esos errores. El problema es que si nosotros no conseguimos que Netanyahu y su banda de criminales se sienten en el banquillo y paguen por sus crímenes, podremos decir que se ha implantado la ley de la selva, la ley del más fuerte, y que a partir de ahora no tendrá importancia quien tenga razón, quien esté cumpliendo el derecho internacional. A partir de ahora tendrá razón el que tenga la bomba más gorda o más mortífera, el que tenga más bombas. Tenemos que, está en nuestra mano cambiar eso. Y la única manera que conocemos es la movilización y, por supuesto, apoyar el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, que es muy efectivo también. Precisamente está habiendo presiones para que se juzguen los actos de Israel en este, no quiero llamarlo conflicto, vamos a llamarlo pues asedio, genocidio, ocupación, régimen de apartheid, como queramos llamarlo, porque todas valen, como crímenes de guerra, ¿no? ¿Crees incluso de emitir una orden de búsqueda y captura contra Netanyahu? ¿Cómo crees que esto puede llegar? ¿Crees que esto es factible ahora mismo? ¿Que podemos tener alguna esperanza en que finalmente acabe sucediendo? Mira, ahí juego con cierta ventaja. Sí. Porque he estado 2 veces en el Tribunal Penal Internacional. Me he reunido con la Fiscalía encargada de temas palestinos. Le hemos entregado 2 memorándum de crímenes cometidos por Israel, crímenes de guerra
crímenes de lesa humanidad, crímenes violaciones del derecho internacional, le hemos preparado y nosotros le hemos solicitado una orden de detención, no solo contra Netanyahu, sino contra él, contra el presidente Herzog y contra otros 3 miembros de su gabinete. La respuesta que tuvimos es esperanzadora. Lo que no nos pueden, porque por cuestiones procesales no podían darnos detalles, pero ni nos podían dar detalles de los plazos. Pues nosotros decimos, bueno, no nos digas lo que no nos pueda decir, pero dinos por lo menos un periodo, pues no es lo mismo que tú vayas a emitir una orden de detención contra Netanyahu a los pocos meses, como hicieron con Putin cuando le inició la invasión a Ucrania, a que vaya a emitir una orden de detención dentro de 5 años. Dentro de 5 años Netanyahu ya está en la cárcel israelí por ladrón y por esas cosas, ¿no? Yeah. Pero no podemos dar plazo. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en ello, que no penséis que estamos parados y que estamos trabajando en ello con más dedicación de lo que os podéis imaginar. Casualmente, no te digo que fuera como consecuencia de nuestra reunión, que sinceramente que no es como consecuencia de nuestra reunión y el memorándum podrían empujar en el sentido contrario, pero no tienen el peso suficiente que un eurodiputado vaya allí. Hay estados como Argelia, como Colombia, como Bolivia, que como estados se han personado a presentar también esta denuncia y ellos sí tienen más competencia para hacerlo, pero a los pocos días de esto se empezó a hablar de la posibilidad de una orden de detención inmediata contra Netanyahu y todos estos responsables. Y a los pocos días se hicieron públicas las presiones de Estados Unidos y de Israel contra la Corte Penal Internacional para que no emitieran esa orden. Yo creo que hay un escenario que nos invita al optimismo. Quizás la próxima que nos veamos te tendré que decir me equivoqué, fui demasiado optimista. Bueno. Pero creo que tenemos un escenario que invita al optimismo. Ahora, no despreciemos la capacidad de presión que tienen Israel y Estados Unidos. No lo despreciemos. Puede pasar cualquier cosa. Pero si se aplica el derecho internacional, a esta gente los tienen que meter en la cárcel y tirar la llave. Querría ir terminando con una nota relativamente optimista dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero tú, ¿cuál crees que sería el posible final de este, de nuevo, no quiero llamarlo conflicto, genocidio, asedio, ocupación del pueblo palestino? ¿Qué es lo que tendría que pasar para poner fin a esta situación? Es complicado. No quiero venderte moto. No. Es complicado. Pero yo creo que yo milito en la izquierda desde hace muchos años. Estoy acostumbrado a las batallas complicadas. Nunca, a mí no me engañaron, nunca me dijeron que lo nuestro fuera fácil. Y a la esperanza como motor, porque si no... Yo creo que nosotros, cuando tú tienes por delante situaciones tan difíciles, yo creo que cada uno tenemos que hacer lo que nos toca. Y cuando cada uno hacemos lo que nos toca, confiar en que los demás también lo hagan y que las cosas se hagan como tienen que salir. Y a nosotros lo que nos toca es movilizarnos. Movilizarnos con unos objetivos concretos. Pues lo primero, hay que parar este genocidio. Por decirlo, yo tengo mentalidad de sindicalista. Yo soy trabajador ferroviario, soy un soldador de la Renfe y soy sindicalista de Comisión Obrera. Entonces tengo mentalidad de sindicalista. Nuestra plataforma reivindicativa, ¿cuál tiene que ser? Lo primero es un alto el fuego. Que se deje de matar. Están matando
de forma masiva. O sea, no hay, todos los números que nos digan son falsos, porque hablan de 34.000 y pico. 34.000 y pico se aleja muchísimo de la realidad. O sea, 34.000 y pico son los que han muerto directamente debajo de un bombardeo o en las 24 horas posteriores. O sea, si tú has quedado mal herido y te mueres 3 días después, ya no formas parte de ese recuento. Los 13.000 cuerpos que están todavía debajo de los escombros de sus casas porque no les permiten que lleguen los bulldozers que puedan rescatarlos, 13.000 cuerpos, esos no entran, no forman parte de esto. Los que están muriendo, los bebés que están muriendo porque no hay agua y tienen que estar bebiendo agua de las cloacas o del mar y mueren por enfermedades provocadas por eso, no entran en ese cómputo. Los que están muriendo por falta de tratamiento médico, los que están muriendo, los bebés prematuros que mueren en las incubadoras porque no hay electricidad. O sea, no sabemos ni aproximadamente de qué número estamos hablando. Entonces, lo primero que hay que hacer es parar este genocidio, que las fuerzas israelíes de ocupación se retiren de la Franja de Gaza, que se permita la entrada de la ayuda humanitaria que les permita sobrevivir a los que no han muerto bajo los bombardeos, a los que no han sido asesinados por los bombardeos. En primer lugar eso, decirlo de forma clara, que nuestros gobiernos lo exijan de forma clara y que si no lo consiguen haya consecuencias, porque si tú pides eso y no tiene consecuencias, si no te lo conceden, tú lo que estás haciendo es un brindis al sol. Lo segundo, romper todo tipo de relaciones con este régimen criminal. Eso tenemos que exigírselo a nuestros gobiernos. El gobierno español no ha roto relaciones con el régimen criminal israelí. Tenemos a 5 ministros en el gobierno que lo están pidiendo, pero esos 5 ministros están avalados solo por 26 diputados y diputadas de 350. Ellos no tienen fuerza para conseguir esto. Es necesario que haya una presión popular que les dé el músculo necesario para obligar a nuestro gobierno a ponerse del lado correcto. Tenemos que exigirle a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. Simplemente aplicando lo firmado. El capítulo 2 de ese acuerdo de asociación dice que está basado en el respeto a los derechos humanos de las partes firmantes. Y parece poco discutible que Israel está violando los derechos humanos del pueblo palestino. Así que simplemente aplicando lo firmado, se tenía que haber suspendido ya. Tenemos que pedirle a la Unión Europea también que cancele la participación de Israel en todos los programas financiados por la Unión Europea. Algunos son conocidos por todo el mundo, ¿no? El programa Erasmus, por ejemplo. Bueno, todo el mundo, yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que es el programa Erasmus. Pero hay otros programas menos conocidos. Hay un programa que se llama Horizonte Europa, que sirve, entre otras cosas, para que con tu impuesto y los míos estemos financiando a 2 empresas israelíes que fabrican los drones con los que matan a los niños en la Franja de Gaza. Tenemos que exigirle también a nuestros gobiernos y a la Unión Europea que decrete un embargo en la compra y venta de armas a Israel. No es admisible que estemos todavía vendiéndole armas a Israel, pero menos admisible que estemos comprándole. El pasado marzo, hace 2 meses o 3, cuando ya Álvarez había dicho no sé cuántas veces que había decretado un embargo en la compra y venta de armas a Israel, mentira. El pasado marzo, quiero recordar, te hablo de memoria, quiero recordar que el 23 de marzo le hicimos una compra de armamento a Israel por 207 millones de euros. Eso tú puedes decir, eso es muy grave porque está financiando el genocidio. Te diría, sí, es verdad, es gravísimo. Pero lo agrava más aún es que le estamos comprando armamento que viene con un sello que pone Tested in Combat. Es decir, este armamento lo hemos probado en ese laboratorio de prueba armamentística en el que hemos convertido a la Franja de Gaza, lo hemos arrojado sobre las cabezas de los niños palestinos y funciona muy bien. Los matamos muy bien. Y ahora nosotros, que vamos por la vida hablando de democracia y respeto a los derechos humanos, compramos ese armamento. Eso es infame. Es una vergüenza. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza de que la señora Robles, en este caso, la señora Robles, haya autorizado esa compra. Y tenemos que exigirle a nuestros gobiernos y a la Unión Europea
que se sume a la iniciativa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a los países, como te he dicho ya, Argelia, Colombia, Bolivia, que han presentado demanda contra los responsables ante la Corte Penal Internacional. Son dos cortes distintas. La Corte Internacional de Justicia depende de la ONU y juzga al Estado. O sea, esa corte, que es donde se ha personado Sudáfrica y a la que se han adherido 52 países ya, esa corte tiene que juzgar si el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio. Eso tardará años en decretarlo. Pero lo que se ha hecho ya es reconocer que hay indicios de que lo está llevando a cabo e imponerle medidas cautelares para impedir que se siga ejerciendo. Israel, no te voy a decir por dónde se pasan esas medidas cautelares porque sería una grosería. Bueno, pues hay que imponerle, hay que hacer que Israel implemente esas medidas cautelares. Y para eso es necesario que la ONU tome la decisión. Y entonces habrá que señalar a Estados Unidos, que es el que con su derecho a veto está impidiendo que la ONU obligue a Israel a cumplir con eso. Entonces eso es la Corte Internacional de Justicia. Y luego está la Corte Penal Internacional, que es donde te he dicho que hemos estado nosotros, que hemos presentado los 2 memorándums de violaciones de derecho internacional, donde hemos pedido la orden de detención internacional contra Netanyahu, el presidente del régimen israelí y otros 3 ministros, y donde se han presentado estos países. Tenemos que exigirle a nuestro gobierno y a la Unión Europea que se sumen a eso, porque si no, aquí no hay un sitio intermedio. O sea, tú no puedes sentarte en 2 sillas a la vez. Si te quieres sentar en 2 sillas a la vez, lo más normal es que termines en el suelo. O sea, y digo, la Unión Europea no está intentando sentarse en 2 sillas a la vez. La Unión Europea está abiertamente con el régimen israelí. El gobierno español sí está intentando sentarse en 2 sillas a la vez, porque es verdad que tenemos 5 miembros que han conseguido cosas que no me importa explicarte, porque no lo digo para no tener un discurso tan pesimista, ¿no? O sea, nosotros hemos conseguido, por una vez podemos decir que, mira, que el gobierno español no está haciéndolo del todo bien, pero no es el que peor lo está haciendo. No. El gobierno español, del decálogo este que te digo, que son las reivindicaciones del movimiento de solidaridad, que al final lo que hacemos es hacernos eco de lo que nos piden los palestinos. Nosotros no estamos aquí para decirle a los palestinos lo que tienen que hacer. Nosotros estamos aquí para trasladar las demandas de los palestinos. Pues el primero de ellos, la petición del alto el fuego, si lo ha hecho el gobierno español, y te digo, cualquiera que conozca al PSOE sabe que no lo hacemos tú propio, que es... Yeah. ¿No? Siempre hay una palanca. El pedirle a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel y que cancele la participación de Israel en los programas, lo han hecho 2 gobiernos nada más, el gobierno español y el gobierno irlandés. Te repito, eso no es porque ahora Pedro Sánchez o quien sea, no, eso es porque hay 5 ministros, y tengo que decirte, especialmente uno de los 5, que no es de mi organización. O sea, uno de los 5 es Pablo Bustinduy, sí, que no es de mi organización. O sea, porque tú podías decir, me está hablando de alguien de... No es de mi organización, es de su mano, no es de mi organización. Y está llevando a cabo una batalla que es brutal, ¿no? Hemos conseguido que el gobierno español, cuando Estados Unidos, lejos de presionar a Israel para que implemente las medidas cautelares impuestas por la Corte Internacional de Justicia, lo que hace es avalar... Perdona, tengo alergia a algo de Madrid. Normal. O sea, lo que hace Estados Unidos es cancelar las donaciones a la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que es la única que mete la poquísima, la escasísima ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Lo que hace Estados Unidos es cancelar eso, y se suman muchos países,
mucho fuera de la Unión Europea, pero casi toda la Unión Europea. España no solo no se suma a esa medida de Estados Unidos, sino que incrementa en 10 millones de euros. También te tengo que decir que eso no lo ha hecho el PSOE motu propio, eso es por el efecto de nuestros ministros allí, ¿no? Y luego otra cosa, hay un pueblo al que cada día admiro más, que es el pueblo yemení, que está poniendo en apuros la economía israelí, haciendo uso del derecho de su agua internacional, no permitiendo que ningún barco que vaya a llevar mercancía a Israel pueda pasar por el Mar Rojo. Bueno, pues Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de Holanda y de países árabes como Bahrein o Emiratos Árabes, están llevando a cabo bombardeos sobre Yemen. Álvarez, tan presto a entregarse a Estados Unidos, anunció que se sumaba a la coalición. Lo hizo público, ¿eh? O sea, eso está en la prensa. No es una cosa que me ha arrebatado nadie, no. En la prensa anunció que se sumaba a la coalición para bombardear a Yemen para defender los intereses comerciales de Israel. Bueno, pues hemos conseguido que España no se sume a esa coalición vergonzosa y criminal, ¿no? O sea, hemos conseguido cosas. Hemos conseguido cosas porque tenemos 5 ministros, pero no es suficiente. O sea, nosotros tenemos, para ponernos en el lado correcto de verdad, tenemos que hacer efectivo y real el embargo en la compra y venta de armas y romper relaciones diplomáticas, comerciales, académicas, culturales y sobre todo de cooperación militar con ese régimen terrorista. Sí. Sí, está muy bien que hagan aspavientos y declaraciones públicas y que Pedro Sánchez ahora, que tiene un discurso que ha virado, al menos a nivel discursivo, luego programáticamente habrá que ver, ¿no? Pero más a la izquierda de repente hable de reconocer el Estado palestino y demás, pero claro, si luego sigues comprando armas a Israel, si luego no estás dispuesto a implementar sanciones, a cortar relaciones, pues si no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio, al final todo eso es papel mojado, ¿no? Te voy a decir una cosa, digo ahora que hablo de Pedro Sánchez, y me salgo un poquito del tema, pero no del todo, ¿no? Digo, porque me parece que nos estamos despidiendo ya, ¿no? Pero quiero... No, tranquilo. Ahora que has sacado el tema, ¿no? Sí, no sé, igual he abierto un melón que no había. Bueno, ahora he pedido una reflexión colectiva, tío. Tomaste 5 días de reflexión, pero no nos digas ahora lo demás que tenemos que reflexionar. Tú tienes que tomar medidas, porque si el PSOE quiere, tenemos los números suficientes para democratizar España. Tenemos los números suficientes para resolver temas del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos números suficientes para cargarnos la ley Mordaza. Tenemos números suficientes para aprobar una ley de medios que proteja a los periodistas que informan frente a aquellos que lo que hacen es intoxicar. ¿Por qué no, en vez de reflexionar y pedirnos más reflexiones colectivas, te pones del lado correcto? Más allá del PSOE tenemos mayoría, si el PSOE se suma a los que estamos pidiendo realmente medidas para democratizar el Poder Judicial y todo este entramado neofascista, estamos intentándolo desde la legislatura pasada. Nos faltan los votos del PSOE. Así que a ver si reflexionan menos y actúan más. Caray, la vehemencia aquí. Bueno, quería decirte, estamos terminando esta entrevista y hemos inventado para estas entrevistas un formato que consiste en que hacia el final de la entrevista, cuando ya estamos terminando, mirando a cámara, a vuestra cámara, ¿cuál es la mía? Sí, formuléis una pregunta que en realidad sea una reflexión, básicamente pues una pregunta que pueda ser una pregunta abierta o realmente una reflexión, no hace falta que sea una pregunta como tal, pero que queráis que escuche y a la que queráis que responda el siguiente invitado. Te voy a comentar un poco por encima quién va a ser el siguiente invitado. Va a ser, en principio, si no hay ningún cambio de última hora, Daniel Valero Tigrillo, que no sé si le conocerás porque es mucho más reconocido entre la generación Z, que es un activista... Me está llamando viejo, ¿verdad?
No, pero sí que es verdad que es un contenido dirigido pues, a una audiencia bastante joven y es un contenido de izquierdas, pero enfocado sobre todo a cuestiones LGTB. Habla también, por supuesto, de la crisis de la vivienda, de muchísimas otras cuestiones, es decir, no se centra solo en cuestiones estrictamente identitarias, pero sí que hace mucha divulgación sobre cuestiones que tienen que ver con las disidencias de género y sexoafectivas. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Puede ser una pregunta genuina, algo que realmente te plantees de, oye, esto yo no acabo de entender qué significa esta palabra, lo que sea, algo que te gustaría que él respondiera. Bueno, yo más que preguntarte... Tengo una reflexión. ¿Qué? Tengo una reflexión que era la coña. No, más que preguntarte, apoyarte, decirte que sigas trabajando de forma incansable por la justicia y por el respeto a la igualdad de derechos de colectivos que han sido maltratados históricamente y cuyo avance todavía insuficiente está generando miedos en aquellos que se ven amenazados. O sea, cuando salen los machitos o los machirulos ahora a reivindicar el que los hombres siempre hemos tenido derechos que ahora lo están perdiendo, que llegan incluso a cuñadeces como le escuchamos a veces hasta a Alfonso Guerra o a gente presuntamente progre, ¿no? Ese miedo es fruto del trabajo que hacéis vosotros, es fruto de los avances que se consiguen con lo que hacéis vosotros y con lo que hacen tantísimos activistas que están en el lado correcto. Entonces, más que nada es apoyaros a vosotros en el tema del avance en los derechos al colectivo LGTBI, apoyar a las compañeras y compañeros también que apoyan las luchas feministas, apoyar a todos los que nos situamos en el lado correcto, porque si ellos ladran es porque nosotros cabalgamos. Y es que al final, muchas gracias a ti, y es que al final, bueno, estos machirulos de los que hablabas, cuando son de clase trabajadora, muchas veces con lo que nos encontramos es con que, como decías un poco antes, son los penúltimos golpeando a los últimos y que por mantener su parcelita de poder, que al final hasta cierto punto es una ilusión, es sí, pues un poder cultural, simbólico, pero al final sois de clase trabajadora, tampoco pintáis tanto como os gustaría pensar y al final por mantener esa parcela de poder estamos renunciando a solidarizarnos con nuestros y nuestras iguales y a emanciparnos como clase trabajadora. Entonces, también es que él va un poco en esa línea, ¿no? Es contenido muy LGBT con perspectiva de clase, que es lo que necesitamos, porque al final las personas más vulnerables... Nosotros no tenemos que olvidar la perspectiva de clase de ninguna de las batallas. Ni de la medioambiental, ni de la del colectivo porque LGTBI, están imbricadas al final. Ni del feminismo, ni de nada. Porque cuando tú le quitas los apellidos a las cosas se desvirtúan. O sea, te puede llegar alguien a hablar de feminismo liberal. Nosotros tenemos que meterle la perspectiva de clase a todo, porque si no todas están todo interconectadas, queda líquido. No, que está bien que especifiquemos y que también pues, hablemos de pues, las violencias específicas que atraviesan a digamos, a estos sectores de la clase trabajadora en particular. Pueden ser mujeres trabajadoras, personas LGBT trabajadoras, pero al final sí que es verdad que todas estas luchas están interconectadas y que no podemos emancipar a unas sin emanciparlas a todas, ¿no? Y bueno, vaya, acabo de recordar que también teníamos una pregunta para ti. No sé si... Voy a buscar aquí en el ordenador la pregunta que teníamos de nuestro primer invitado con el que inauguramos este podcast. Desde Europa y como ciudadanos europeos tenemos, muchas veces pues vamos a manifestaciones, nos movilizamos como podemos, tal, pero sentimos que hay como que no hay una respuesta, ¿no? Por parte de los gobiernos o que no afecta en nada. Y creo que el ímpetu, por ejemplo, que había a lo mejor en octubre, en noviembre, se ha diluido un poco. Se ha diluido un poco. Por lo rápidos que son los ciclos de noticias y de indignación. Claro, y sí, aún así no hemos... como que la máquina ha resistido a estas protestas y por tanto no ha cambiado mucho. Pero quiero decir, ahora que ya pasó más tiempo, que estamos en otra fase del genocidio,
¿qué podemos hacer? Bueno, y ahora mismo con Rafa y tal se ha recrudecido. Claro, ¿y qué podemos hacer entonces para ayudar lo máximo posible desde nuestra posición aquí? O sea, obviamente está el donar a ONGs, obviamente está la ayuda humanitaria que podemos ayudar, ¿no? Pero ¿cómo enfocar una reivindicación o cómo organizar algo que pueda a lo mejor durar más a largo plazo para precisamente generar más conversación y que no se detenga y que realmente haya un cambio político, ¿no?, en el discurso, digamos? Genial. Yo creo que hay distintos ámbitos. En primer lugar, en las movilizaciones, aparte de las movilizaciones generales que hay que seguir yendo, ser creativo y buscar nuevas formas de movilización. O sea, que puede ser desde ocupar un ayuntamiento hasta... el otro día me pedían desde Elche que apoyara una toma de cometas, volando cometas por Palestina. Bueno, ir siendo creativo para que no sea siempre cada 3 domingos vamos a ir desde Atocha hasta Sol. Bueno, eso llega un momento en que... O sea, vamos a ir siendo creativos en ese sentido. Luego, en el ámbito de la movilización, sumarnos a todo. Desde la unidad, y ahora te haré un apartado específico sobre la unidad, porque me parece muy grave algunas tentaciones en las que están cayendo algunos. Después, en el ámbito de la solidaridad asistencial, o como queramos llamarlo, yo sería partidario de apoyar todo lo que podamos en el ámbito económico, bien. O sea, no digo que demos cada uno dinero, porque me imagino que no abundan mucho los millonarios en tu audiencia, ¿no? Pero sí, bueno, nosotros ahora, por ejemplo, hemos tenido actividades en la fiesta del PK en Andalucía, en la que hasta un peluquero ha dedicado 3 días, está pelando gente gratis para recaudar fondos para la UNRWA. Otros vendiendo pulseritas para la UNRWA. La UNRWA, ya te he explicado antes que es quien distribuye la escasísima ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza, y es el objetivo a batir por parte del régimen israelí. O sea, yo te anuncio ya, y me gustaría equivocarme, no sabes cuánto me gustaría equivocarme, que conforme vaya más la invasión terrestre de Rafah, uno de los primeros colectivos a batir, de los que van a matar a más gente, son de la UNRWA, porque les estorba. Entonces, en la medida de lo posible, fortalecer a la UNRWA económicamente. Y luego, el BDS es una herramienta muy eficaz y además muy cómoda, porque tú eliges el grado de implicación. O sea, tú te puedes implicar en el BDS hasta gente que vive para estar todo el día en el BDS, hasta limitarte a cuando vayas al Mercadona no comprar patatas israelíes, ¿no? O si detectas que hay patatas israelíes, hable de comunicarse a la gente del BDS para que haga una acción contra el Mercadona para que deje de venderlas. O una acción contra la visita del Maccabi de Tel Aviv una vez que venga a jugar aquí contra no sé quién. O una acción contra que determinado cantante español, no sé, me acuerdo cuando Serrat y Sabina fueron a cantar para Israel, acciones contra eso. O sea, hay distintos grados de implicación. Y termino ya. La unidad. No podemos pensar que la movilización por Palestina es un sitio para lucirnos. Yeah. Y hablo de los partidos políticos y también de algunas ONG, ¿no? Yo no he llevado nunca, y no me opongo, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo no he llevado nunca una bandera de mi partido ni de no sé cuánto a una movilización por Palestina. Yo voy allí a apoyar al pueblo palestino, no a lucir mi organización. Mucho menos a tratar de convocar manifestaciones paralelas a esta para debilitar a esta porque quiero que luzca más la mía. Esas cosas están pasando. Gente que viene a una manifestación y lo echan porque no simpatizo políticamente con él. Eso, no podemos caer en eso, porque quiero ser muy claro. Lo voy a decir, si lo digo allí queda más... Sí, lo puedes decir donde quieras. Lo voy a decir más claro. Quien divida al movimiento de solidaridad con Palestina está ayudando a Israel, de forma consciente o de forma inconsciente. Algunos cobrando y otros gratis. Pero quien divida al movimiento de solidaridad con Palestina está ayudando a Israel. Ostras. Bueno, ¿qué más puedo decir?
En fin, quería darte las gracias por haberte pasado, por habernos... A ti por la paciencia. No, para nada, para nada. 2 horas y pico. 2 horitas, sí. Bueno, no, pero se me ha pasado... No, pensaba que llevábamos menos, pensaba que llevábamos 1 hora y media. No he calculado bien, pero bueno, no pasa nada. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo y de ti. Y eso, un honor que te hayas pasado por aquí, que nos hayas hecho un huequito para ayudarnos a inaugurar este proyecto que está arrancando ahora. Y a ver, espero que todos los invitados tengan tanta pasión. Os deseo mucha suerte y más que suerte, justicia. O sea, porque yo creo que con que se haga justicia es suficiente, no necesita suerte. Estáis en el lado correcto y si todos nos situamos en el lado correcto y cada uno hacemos lo que podemos, las cosas irán bien. Sí. Pues muchísimas gracias y bueno, así nos despedimos. Este ha sido el segundo episodio de No Obstante y nos vemos en la próxima. Gracias. A ti. Muchas gracias.